Hola, muy buena tarde, bienvenidos al Museo Nacional de San Carlos. Hoy tenemos una charla maravillosa con Ignacio Torres, que nos va a hablar acerca de una obra que actualmente tenemos en la exposición La Noche nos pertenece y que por supuesto se va a hacer en torno al Día del Orgullo LGBTIQ+. Pues bueno, les voy a leer un poco acerca de quién es Ignacio Torres para que también podamos conocer a este gran orador y divulgador periodista. Y bueno, Ignacio Torres Valencia es divulgador, periodista, editor y reseñista. Su libro, Los Olvidados de la Esperanza, resultó ganador del concurso de ópera prima de los premios Michoacán de Literatura 2015 y en 2020 obtuvo el premio de cuentos Javier Vargas Pardo, convocado por la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán por su libro de cuentos, La Corporación de los Deseos. Ha participado en conversatorios y dictado conferencias sobre la obra de Manuel Rodríguez Lozano y Roberto Montenegro en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, el Museo Nacional de Arte MUNAL y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Es maestro en Historia del Arte por la Universidad de Morelia, maestro en Estudios de Discurso en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y doctorante de Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco por una propuesta de investigación que gira en torno a José Clemente Orozco y Manuel Rodríguez Lozano. Pues bueno, para ya no perder más tiempo, cedo la palabra a Ignacio de la Torre. Muchas gracias. Adriano, muchas gracias, gracias por el espacio, por la invitación, por supuesto, gracias al Museo Nacional de San Carlos que me permite abordar a uno de mis artistas mexicanos predilectos, a Manuel Rodríguez Lozano, que está un poquito ahí todavía en la periferia, ¿no? Y justo es desde la periferia a lo que hace referencia uno de los núcleos de la exposición La Noche nos pertenece, ¿no? Y a partir de esto es que hablaremos hoy de manera, digamos, breve, sucinta, pero espero que resulte significativo lo que compartiremos ahí. Preparé un texto que voy a leer a continuación y bueno, quizá haya alguna desviación, alguna aclaración al respecto, si no, creo que hay ahí una consecución de temas, de nombres, de lugares, de situaciones que nos habla justamente de cómo estas sexodiversidades, estas disidencias, a partir de la noche fueron ganando espacio cada vez más hacia la luz del día, ¿no? Pasar de esta iluminación artificial a la luz natural y existir tan libre como podemos existir ahora a pesar de todas las situaciones que se dan, ¿no? Bueno, comienzo con el texto que preparé. Un hombre joven te observa desde el interior de un taxi. Viste de azul, una bata azul de terciopelo que parece más para estar en casa que casi en el centro de la ciudad. Te llama la atención la languidez de su mano, colocada suavemente sobre su pierna, pero también te atrapa la fugacidad de su mirada, que se cruzó con la tuya y ahora la esquiva. Desvía sus ojos, sabiéndose observado, dejándose observar, dejándose desear. Ese joven te invita en silencio a subir al vehículo convertido en alcoba por su bata bajo la que está desnudo. Su mirada sigue sin enfrentarte. Dudas. Te inclinas para verlo mejor y a través de la ventanilla contra la que se reclina atisbas su reino. Un reino nocturno lleno de claroscuros, de esquinas en sombra total, que engullen a los amantes para que, en total privacidad, intercambien con pasión lo que a la luz del día los llevaría a la cárcel. La invitación se reitera. Abres la puerta, subes al taxi y pronto estás a merced de la noche que le pertenece a ese joven, un veinteañero llamado Salvador Novo, futuro cronista de la Ciudad de México que fue retratado en 1924 por su entonces amigo, Manuel Rodríguez Lozano. En el taxi, o retrato de Salvador Novo, una de las piezas principales del núcleo 4 de la exposición La Noche nos pertenece, presentada ahora en el Museo Nacional de San Carlos, encuentro más que una anécdota o un simple retrato, un proceso, más específicamente un ligue en proceso. Diríamos en términos actuales que el pintor captó a su retratado en pleno cruising, en una de las zonas más propicias para ello a inicio del siglo XX en la Ciudad de México. A través de la ventanilla se alcanza a ver el edificio de correos en el cruce de la calle de Tacuba y la entonces avenida de San Juan de Letrán, que es el actual eje central. Tomando esto como referencia, podemos ubicar al joven Novo sentado en su taxi justo al costado del Palacio de Bellas Artes. Pero además de la ubicación revelada, es posible atisbar otro elemento de la vida nocturna de la capital del país en 1924. El alumbrado público, cuyas farolas encendidas con sus tres luminarias expanden la vida hasta casi la medianoche que marca el reloj en lo alto de la esquina.
Novo parece apretar la boca pintada de rojo. El gesto es un bermejo latigazo que apura al espectador a subir al vehículo, si es que aún no lo ha hecho. Y es que todos nosotros, al observar esta pieza, nos convertimos en ese hombre, o en todos esos hombres, a los que el poeta, teatrero y restaurantero sedujo en pleno centro de la ciudad para llevarlos al estudio de la calle de Donceles que compartió con Javier Villaurrutia, o a cualquier lugar propicio para consumar el ligue, es decir, cualquier esquina envuelta entre las sombras a cuenta de las lánguidas farolas. El mismo Novo lo registró así en su autobiografía titulada La estatua de sal. Cito: los choferes eran mi fogosa predilección, los de los camiones, que abordaba para entablar una conversación que terminaba por una cita para esa noche, o los de los coches de alquiler, en que me hacía conducir hasta alguna sombra propicia. Fin de cita. Bien podemos decir que casi a medianoche prácticamente cualquier sombra era propicia. Poco importaba al osado Novo el que aún circularan taxis, tranvías y peatones, como se alcanza a ver en el segundo plano del retrato. El centro de la capital era su reino, una potestad, en su turno nocturno, sobre la que Villaurrutia escribió en uno de sus nocturnos. Todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, el placer que revela, el vicio que desnuda. Sin embargo, no lo revela para todos. Era necesario tener la clave para entender el código de ligue entre los varones disidentes que dirimían sus pasiones en la periferia, amores que no por fugaces eran menos profundos. La obra es de trazo que podría considerarse esquemático o quizá naif, pero no por eso carece de profundidad respecto del carácter del retratado y del discurso que lo envuelve y soporta. Los contornos marcados evidentemente con una línea negra hacen reconocible el lugar del que se trata, en efecto, una de las primeras esquinas mágicas de la ciudad. Ese punto pasó a formar parte de los códigos no lingüísticos del subuniverso homosexual en ciernes. Ciertas coordenadas de la ciudad se reconocieron por el gremio como propicias para encontrar oportunidades, mientras que otras resultaban problemáticas o más retadoras. Elías Nandino señaló respecto de caminar el centro para reconocerlo. Cito: de esos paseos fue surgiendo una especie de complicidad porque poco a poco fuimos haciéndonos de un lenguaje común y ya después, con un gesto, una mirada o una exclamación, nos entendíamos, por ejemplo, cuando veíamos muchachos por la calle. Fin de cita. En el retrato, el código principal es la mirada esquiva ya mencionada. Ese ver fugaz, ese conectar momentáneo de miradas que si se repite es indicio de un posible éxito en la misión. Un juego y una herramienta que Juan Gabriel describió como "y yo coquetamente viendo, hice como que no vi". La pieza realizada por Rodríguez Lozano hace evidente que si la ciudad en crecimiento anonimiza, lo hace aún más la vida nocturna. Las múltiples búsquedas de las 13 figuras humanas sugeridas esquemáticamente en el retrato continúan indiferentes a la que realiza el futuro cronista de la ciudad. La escena puede pasar por costumbrista e ingenua, pero es en realidad contestataria y pionera, pues muestra una de las primeras acciones afirmativas de un grupo que apenas afianzaba tanto sus procederes como la posibilidad de su existencia pública, el de los hombres homosexuales de la capital del país. Este gran polo urbano, a la par de engullir a sus habitantes, esto en el sentido de hacerlos uno más y no fácilmente singularizables como en pueblos o ciudades más pequeñas, permitía su ya mencionada existencia pública con cierto grado de visibilidad, tal como escribió Efraín Huerta en su Declaración de Odio. Cito: amplia y dolorosa ciudad donde caben los perros, la miseria y los homosexuales, las prostitutas y la famosa melancolía de los poetas, los rezos y las oraciones de los cristianos. Es importante resaltar cómo antes de homosexuales aparece la palabra miseria, ¿no? Hay, por supuesto, hay una intención. Y añade unos versos más adelante. Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad, a ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses, a tus chicas de aire, caramelos y films americanos, a tus juventudes ice cream rellenas de basura, a tus desenfrenados maricones que devastan las escuelas, la Plaza Garibaldi, la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán. Nuevamente aparece esta palabra para desdeñar y aparejándole además la posibilidad de devastar lugares completos, ¿no? Es decir, ya en 1944, año en que fue publicado el poema, eran más que evidentes dos cosas: la existencia de homosexuales y su predilección por San Juan de Letrán para ir a socializar. Esto último cada vez menos al cobijo de la luz artificial y cada vez más en plena luz del día, para escándalo de las buenas conciencias. El mismo Novo en la estatua de sal reveló la importancia que tuvieron para él tanto la calle de San Juan de Letrán como el sitio de taxis que se ubicaba en esta. Escribió así:
Uno de estos choferes del sitio de San Juan de Letrán, famoso entre las locas por su sexageración, me llevó él mismo a casa de un fidencio, que alquilaba en 2 pesos su alcoba con ancha cama de latón. Una insaciable sed de carne y una audacia, a la vez segura de mi belleza y mi posibilidad de comprar caricias, me arrojaba a la casa del género de muchachos que me electrizaba descubrir, tentar, exprimir. Los choferes, que en el México pequeño de entonces eran la joven generación lanzada a manejar las máquinas, a vivir velozmente. Fin de cita. La actitud desparpajada de Novo lo hizo pionero de la visibilidad homosexual. Aprovechó las ventajas de la vida nocturna y lo que a ésta le permitían los desarrollos tecnológicos de los que fue tan amante, como la radio, la televisión y, por supuesto, los coches. Esta incipiente cofradía de la que fue parte Novo y de la que posteriormente sería el sumo pontífice, tuvo como primer territorio el ya mencionado centro de la Ciudad de México, es decir, el reino del futuro cronista, escribió Carlos Monsiváis. La geografía del deseo heterodoxo en la Ciudad de México es muy limitada y radica casi exclusivamente en el centro, hoy centro histórico. Un conjunto de calles, la avenida San Juan de Letrán, algunas cantinas, los cuartos de azotea de un número limitado de edificios, 2 o 3 baños públicos, la alberca Pane y no mucho más. En las penumbras se conforma el gueto. Fin de cita. Esas penumbras, la mayoría de ellas nocturnas, sirvieron para la espontánea asociación inicial de varones homosexuales en torno a los placeres de la carne, algo que fue tratado ampliamente por la prensa de la época. La homosexualidad, a raíz del escándalo del mítico baile de los 41, suscitado en 1901, se abrió como tópico válido para el periodismo, y no solo válido, muchas veces necesario por el morbo que generaba y que se traducía en ventas. Avanzó el siglo XX y comenzaron a aparecer publicaciones periódicas como el Magazine de Policía, presente también en la exposición, o la revista llamada Detectives, en la que en la década de 1930 se escribió lo siguiente: no deja de producir graves meditaciones tratar de resolver satisfactoriamente las causas del homosexualismo en los círculos intelectuales, decía el detective. Habría que aclarar que con frecuencia este distinguido policía se ha encontrado en las listas a individuos muy conocidos en determinados centros y círculos que están calificados como afeminados, sorprendidos y anti. Es el momento de resolver el castigo para estos individuos que, aunque solo sea por inmoralidad o faltas a la moralidad pública, se han encontrado en situaciones muy embarazosas. Hay nombres que pesan mucho por su respetabilidad pública y por su personalidad literaria. Fin de cita. Aparece en la cita respetabilidad y personalidad entrecomillado, ¿no? Hay ahí una intención de este uso de poner en duda con esas comillas esa respetabilidad y esa personalidad, ¿no? Las listas a las que hace referencia se hace referencia en la cita anterior es a las generadas a partir de las redadas que se ejecutaban en establecimientos clandestinos o en fiestas privadas que, denunciadas por escandalosas, terminaban en escándalo mayúsculo. A estas posturas de crítica y persecución se sumó el Grupo 3030, formado en 1928 por los pintores Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal y Fermín Revueltas, y el escritor Martí Casanovas, quienes declararon: y estamos en contra del homosexualismo, imitado a la burguesía francesa actual, y entre ellos, favorecidos ahora, y nosotros, luchadores incansables, existe el abismo de nuestra honradez, que no se vende por un puesto. El gobierno no debe sostener en sus secretarías a los de dudosa condición psicológica. Fin de cita. La mención de los puestos en secretarías de gobierno y el señalamiento de la personalidad literaria en la revista Detectives hace referencia innegable a Salvador Novo, quien trabajó en la década de 1920 para el aparato estatal que, en esa primera etapa del México postrevolucionario, se volcó hacia lo artístico y cultural, al menos en un primer momento. En 1934, el grupo de intelectuales conformado por José Rubén Romero, Mauricio Magdaleno, Rafael F. Muñoz, Mariano Silva y Aceves, Renato Leduc, Juan O'Gorman, Javier Icaza, Francisco Urquizo, Emilio Abreu Gómez, Humberto Tejero, Jesús Silva Gerso, Héctor Pérez Martínez y Julio Jiménez solicitaron lo siguiente al Comité de Salud de la Cámara de Diputados: hagan extensivos sus acuerdos a los individuos de moralidad dudosa que están detentando puestos oficiales y los que, con sus actos afeminados, además de constituir un ejemplo punible, crean una atmósfera de corrupción que llega al extremo de impedir el arraigo de las virtudes viriles en la juventud. Si se combate la presencia del fanático, del reaccionario en las oficinas públicas, también debe combatirse la presencia del hermafrodita, incapaz de identificarse con los trabajadores de la reforma social. Novo era el más visible de esos hermafroditas, y digo hermafroditas muy entrecomillado,
y durante la década de 1930 incluso se planteó dejar México, pero los tiros iban también dirigidos al resto de los que estaban junto a él o cerca de él, es decir, a todo un grupo que marcó la cultura y la literatura nacionales, entre ellos a su retratista, Manuel Rodríguez Lozano. No olvidemos que desde la década de 1920, el grupo de los contemporáneos, primero llamados Ulises, en torno a Antonieta Rivas Mercado, buscaron la identidad mexicana en términos de la universalidad, lo que los enfrentó al nacionalismo exacerbado de los muralistas y al futurismo a modo de los estridentistas, ambos grupos de heterosexualidad recalcitrante. Manuel Maples Arce, fundador del estridentismo, escribió en sus memorias: en una ocasión nos reunimos en el Salón Verde de la Cámara de Diputados para tratar el problema de los homosexuales en el teatro, el arte y la literatura. Aunque hubo declaraciones reprobatorias, el diablo metió el dedo y ellos se quedaban más orondos que nunca, mientras la gente se preguntaba por qué se les permitía moverse con tanto desplante. Fin de cita. No existía de manera extendida el concepto de comunidad homosexual, por lo que el sentido gregario se dio en primera instancia por los gustos literarios y artísticos que iban más allá de lo local, mientras que el segundo filtro lo daban los gustos sexuales por los que eran blanco de ataques y maledicencias. Entre los principales integrantes de los contemporáneos estuvieron, además de Novo, Jorge Cuesta, Enrique González Rojo, Celestino y José Gorostiza, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, Carlos Pellicer, Samuel Ramos, Jaime Torres Bodet y Javier Villaurrutia. Por supuesto, no todos fueron homosexuales, sin embargo, la mera cercanía de Novo, que era una suerte de metonimia para la homosexualidad ya en ese momento, era suficiente para, a ojos de la época, manchar las reputaciones de todos los demás. Elías Nandino, por ejemplo, se acercó a los contemporáneos autodefinidos como grupo sin grupo o grupo de soledades que se juntan. Lo llevó a ellos su afinidad por indagar nuevas formas literarias, por su inconformidad con el anquilosamiento de la literatura y por la lectura constante de nuevos autores. Sin embargo, luego se alejó al considerarlos egoístas y buscadores de fama y dinero. Pese a esto, en un primer momento, Nandino salía con ellos al Salón México, al Playa Azul y al Tenampa, y a todos los sitios donde había vino, canto, golfos y oportunidades, como el mismo poeta escribió. Esos golfos, llamados en la época también cueros o tarzanes, eran objeto de deseo de la élite homosexual, es decir, el grupo en que se encontraban Novo, Villarrutia, Pellicer, Nandino y Rodríguez Lozano, por mencionar solo algunos. Esos tarzanes, todos proletarios, algunos choferes, algunos luchadores, meseros y cadetes del colegio militar, se sabían deseados y sobreponiéndose a la asimetría de condiciones, aprovechaban su atractivo para consumar la transacción carnal que los llevaría a hacer efectiva la transacción económica. Esos cadetes, como el que retrató Abraham Ángel en 1923, que está presente también en esta exposición, fueron también de la predilección de Salvador Novo. En su archivo personal se resguardan decenas de fotografías, algunas de ellas dedicadas, de jóvenes en formación militar que, a sabiendas de lo que podían obtener, se relacionaron con el poeta y formaron con él vínculos de variable profundidad y significación. Manuel Rodríguez Lozano formó parte de esas andanzas nocturnas con el grupo social de Novo en un primer momento y después alejado de este. No olvidemos que a la breve amistad entre ellos, de la que surgió el retrato que nos ocupa, surgió una prolongada enemistad que, de hecho, duró el resto de la vida de ambos. La pelea a muerte se dio a cuenta de la titularidad del grupo de Ulises, al que se debe la llegada del teatro de vanguardia al país. Según recordó años después Rodríguez Lozano, en una rueda de prensa, Salvador Novo reclamó como suya la idea del grupo teatral, lo que le molestó, puesto que, dijo, fueron él y Antonieta Rivas Mercado quienes iniciaron el grupo, que además de las puestas en escena, realizó exposiciones de arte y publicaciones literarias. Al final, la apropiación de Novo fue el detonante para que los Ulises dejaran de existir y se transformaran, poco después, en los contemporáneos, grupo al que ya no se integró Rodríguez Lozano y del que tampoco formó parte Antonieta Rivas Mercado. El pintor fue víctima de la persecución ya mencionada, pues, como varios de los futuros contemporáneos, también formó parte del aparato gubernamental en la década de 1920. En 1924, año en que retrató a Novo, Rodríguez Lozano era el director del Departamento de Dibujo y Artes Manuales de la recién creada Secretaría de Educación Pública. Desde ese cargo tuvo como objetivo la renovación del método Bess-Mogart, para liberarlo de la limitación de las 7 líneas básicas propuestas inicialmente y tomarlo como una base para una creación libre y espontánea, con las líneas presentes sí, pero a manera de herramienta para la formación de figuras sin que fueran estas la única herramienta disponible. El retrato de Novo
En el taxi fue catalogado por la historiadora de arte Berta Taracena como parte de la primera etapa de obra de Rodríguez Lozano, nombrada Tipos Mexicanos. En esa producción inicial, el pintor se volcó a su entorno inmediato, es decir, la capital del país, primer ámbito en el que se dio la búsqueda principal del artista, o sea, encontrar la esencia de la mexicanidad. Sobre la etapa de los tipos mexicanos, Oliver de Broix escribió: los humildes citadinos, que nadie antes que él había seleccionado como materia prima artística, destacan originalmente en el conjunto de las realizaciones plásticas de los años 20. Al costumbrismo criollo de Saturnino Herrán, a la mística indigenista de Bess Mogar y Diego Rivera, Rodríguez Lozano responde con un amaneramiento y una estilización elegante, mezcla de convenciones académicas y de soluciones plásticas libremente interpretadas de las artesanías populares. Fin de cita. La mención de las artesanías es por el hecho de que, al implantarse el método Best, se pensó en la creación de un arte meramente decorativo, muy al estilo de las bateas de Michoacán. Sin embargo, la renovación que hizo Rodríguez Lozano buscó liberar de esto al método y permitir creaciones artísticas por derecho propio. Y en el retrato de Novo hizo gala de esta transformación del método Best. Se nota el esquematismo ya mencionado, las líneas negras en los contornos, pero también la exploración identitaria y del carácter del sujeto en el lienzo. No es una mera aglomeración de líneas para dar la idea de una figura, sino líneas que, unidas, presentan un entorno y un sujeto en plena acción. Además de la persecución durante la década de 1930 contra personalidades cuya homosexualidad era evidente, como en el caso de Novo, o al menos comentada, particularmente Rodríguez Lozano fue víctima de otra ronda de ataques en la siguiente década, y entre 1941 y 1942 estuvo preso algunos meses en la cárcel de Lecumberri, acusado del robo de unos grabados de Alberto Durero y Guido Reni, durante su gestión como director en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM. En la cárcel, inició la última etapa de obra, llamada por Berta Taracena como Época Blanca, y que inició con el primer mural de su carrera, La Piedad en el Desierto, que se encuentra actualmente en el Palacio de Bellas Artes. Este es un tema que merece un análisis mayor y particular. En 2010, el retrato de Salvador Novo, realizado por Rodríguez Lozano, se expuso en Bruselas, viaje para el que se escribió el siguiente texto. Retrató a su amigo, el intelectual, literato, dramaturgo, poeta y periodista Salvador Novo. El retratado, con forma estilizada y vampiresca, ocupa todo lo alto del primer plano, viaja dentro de un taxi y es una escena costumbrista, a propósito ingenua, como una estampa de una historieta en la que se aprecia el latir nocturno de la calle. Ese latir nocturno es evidente, pero también lo es, a ojos nuestros, que esa estilización vampírica habla no de ingenuidad, sino de seducción calculada. Y digo a ojos nuestros porque la obra no se expuso en México sino hasta la década de 1980, cuando se integró al acervo del Museo Nacional de Arte. Hay registro de que Rodríguez Lozano llevó el retrato de Novo en su viaje a Argentina y París, que realizó en 1925, pero no de que se haya expuesto después en la capital del país. Luego, en la década de 1940, el pintor regaló la pieza a Rodolfo Usigli, otro consumado enemigo de Salvador Novo, de los muchos que tuvo, y fueron los herederos del dramaturgo quienes finalmente vendieron el retrato y fue así que comenzó su vida pública. Esa larga permanencia en espacios íntimos y en colecciones privadas puede haber abonado tanto a la conservación de la pieza como a la secrecía de los códigos contenidos, pues estos eran difícilmente compartidos fuera de la cofradía que los usaba. Es decir, se sabía ya de la existencia pública o se convivía con la existencia pública de los homosexuales, de los hombres homosexuales de manera particular, pero no había claridad respecto de los lugares a los que se acudía, ¿no? Si no conoces este código que ya he mencionado, pues no alcanzas a detectar esas miradas, esas posturas, esos cruces, esos roces, y podrías, no sé, años después, en la década de los 60, ir a la zona rosa sin detectar nada de eso porque no tenías, digamos, el código o la llave para interpretar, para identificar esas interacciones de manera particular, ¿no? Novo, sentado en su taxi, habla de la noche, de la fiesta, del ligue, de lo prohibido y de lo clandestino, pero también del goce y la resistencia ante los embates de un sistema que, en su completitud, se empeñaba en hacer desaparecer a las disidencias, a las sexodiversidades. Los homosexuales encarcelados en Lecumberri, asiduos huéspedes de la mítica y desmitificada Crujía J, que se encuentran ahora en el archivo Casasola, dan cuenta de esa otra cara de la disidencia, la que no era élite, la que no tenía nombre y mucho menos peso literario o cultural. Esos otros dentro de la otredad, los que no fueron retratados ligando, sino en la abyección de la cárcel,
son a quienes les debemos también la existencia libre de la que hoy gozamos las exodiversidades. No boliga eternamente desde el asiento trasero de su taxi alcoba. Los otros hacen gala de su resistencia, posando ante la cámara sin esquivar la mirada. El cronista genial y los jotos anónimos se unen ahora para reclamar, en conjunto, la titularidad de lo nocturno. Muchas gracias. Ignacio, pues muchísimas gracias por la oportunidad de escucharte. Sobre todo es magnífico siempre poder ponerle atención a alguien que se expresa tan claro y que nos comparte su conocimiento. Entonces, pues de verdad, muchas gracias. Creo que después de tu charla no vamos a volver a ver el cuadro igual. Ya tenemos toda una referencia histórica, social y sobre todo, pues esos elementos que a veces pasan desapercibidos, nos damos cuenta que está lleno de todas estas formas de releer una obra. No me resta más que agradecerles a todos ustedes que han estado siguiendo esta transmisión y pedirles que sigan las cuentas tanto de Ignacio Torres Valencia como del Museo Nacional de San Carlos. Y si quieren dejar algún comentario aquí abajo, seguramente tanto Ignacio como nosotros los vamos a estar respondiendo. Y pues bueno, no sé si tengas algo más que decir, Ignacio. Sí, nada más hagamos cuentas, ¿no? El próximo año la pieza, el retrato de Novo en el taxi, cumplirá su primer centenario, entonces yo espero que no sea una fecha que pase desapercibida y desde aquí yo me apunto para preparar algo para ese centenario. Pues seguramente van a surgir cosas muy interesantes y creo que se están haciendo revisiones bastante importantes como las que tú ya estás haciendo. Entonces, seguramente todos vamos a estar muy al pendiente de lo que puedas hacer y bueno, pues por nuestra parte seguramente también haremos algo interesante respecto a esto. Seguro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno. Gobierno de México.